Vamos a hablar hoy de antidepresivos. No tengo una presentación armada porque tuve una semana complicada, pero vamos a hablar del tema. Yo les voy a explicar algunas cosas. Por ahí usamos un pequeño pizarrón y después les voy a dejar, va a haber una lectura complementaria desde la clase de hoy y hasta que prácticamente hasta que terminamos, a menos que yo les comente algo más. El, la el, el material para seguir las clases es lo que yo ya les dejé en la carpeta de bibliografía. Tienen un libro ahí con el cual lo siguen, ¿sí? Eh, y tienen además artículos. Para la clase de hoy, yo les voy a dejar un artículo complementario que ya está en la carpeta, no está como clase 3, pero después se los voy a reordenar. Les voy a poner como una carpetita que se llame clase 3 o antidepresivos y ahí van a encontrar un artículo que les subo hoy que los autores son el doctor Albano y el doctor Sier. Ese artículo que está en inglés, pero agarran el traductor y hacen la traducción. Lo que me interesa que ustedes vean de ese trabajo es que se hace una... eh, son, son psiquiatras argentinos. Sier falleció el año pasado. Albano todavía, por suerte, está entre nosotros. Digamos, es también miembro de la Asociación de Psiconeurofarmacología Argentina, como quien les habla. Entonces, son gente que sabe de esto, ¿no? Y él han publicado juntos una nueva clasificación, ¿sí? Una propuesta de una nueva clasificación para los fármacos antidepresivos. A mí me interesa que ustedes la lean. No se tienen que aprender la nueva clasificación de antidepresivos, no es algo para el examen. Ese artículo es opcional, ni siquiera lo tienen que leer en realidad, si no les interesa. Pero tiene algunos datos que son interesantes y que es lo que me gusta que lean. Es decir, cuando lo lean, los que vayan a leerlo, fíjense el background de la historia, ¿no? Que cuentan ellos. O sea, como a quiénes interrogaron, qué les preguntaron, cómo era. Está interactuando con médicos no necesariamente psiquiatras, siempre de Argentina. Eh, Así que, para que tengan una idea de cómo es la prescripción de antidepresivos en nuestro entorno. Nosotros tenemos distintos grupos de antidepresivos, ¿sí? Vamos a tener tres grandes grupos clásicos y uno que podemos añadir como cuarto, que sería nuevas drogas. Pero vamos a hablar de tres grupos y nos vamos a enfocar solo en uno por una cuestión de tiempo y después les voy a explicar más por qué también. Pero los tres grupos son inhibidores de la monoamino oxidasa, que lo van a abreviar como IMAO, y latina MAO. Ese es el primer grupo, IMAO, IMAO. Ahí van a tener un grupo. Después van a tener otro grupo de fármacos, ¿sí? Que van a, eh, que van a encontrar como antidepresivos tricíclicos. Los pueden abreviar como ATC, antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Tricíclicos. El tercer grupo es el de los inhibidores de la recaptación de serotonina o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que lo pueden abreviar en su apunte como ISRS o en inglés no, en inglés es SSRI, IRSS, ¿sí? Es inhibidores de la recaptación de serotonina selectivos. Entonces pueden poner IRSS, inhibidores de la recaptación de serotonina selectivos. Esos son los tres grandes grupos. Hay un cuarto grupo que serían drogas nuevas, vamos a decirlo así, donde van a encontrar distintos fármacos. No nos vamos a meter hoy para nada en eso, solo les voy a mencionar después una parte, ¿sí? Un ejemplo.
pero nos vamos a concentrar en los inhibidores de la recaptación de serotonina selectivos. Pero esta aclaración, y esto es lo que tienen que ustedes anotar ahora, ¿sí? Abajo de esto que yo les dije que tienen 3 o 4 grupos, tienen que anotar esta frase que yo les voy a decir, que es: los antidepresivos tienen mecanismos de acción que son similares. Mecanismo de acción, ¿se acuerdan de la farmacodinámica? Mecanismo de acción. ¿Qué le hace la droga al cuerpo? Cuando ustedes vuelven al nombre que yo les doy de cada uno de los grupos, cuando lean el material de estudio, van a ver que el título que yo les di prácticamente nos está diciendo qué hace a nivel de farmacodinámica, ¿sí? ¿Por qué se le considera que es efectivo? Son inhibidores de la monoaminoxidasa, son inhibidores de recaptación de serotonina, pero ese, y esta es la siguiente frase abajo de la que pusieron antes, es la que tienen que anotar ahora. Aquello que se considera como el principal mecanismo de acción, en realidad no lo es. Aquello que se considera como el principal mecanismo de acción, en realidad no lo es. Esto que les voy a decir a continuación, ¿sí?, nos va a llevar al concepto más importante de toda la clase y quizás, a mi gusto, más importante de toda la cursada. ¿Sí? Que en el momento que se los diga, me voy a frenar y lo voy a repetir un par de veces, no se preocupen. Nosotros tenemos drogas que tienen distintos nombres, distintos grupos, distintos efectos adversos, ¿sí? Y que le vamos a dar a pacientes que tienen distintos trastornos. Siguiente cosa importante para que noten. Los antidepresivos son fármacos que se usan para distintas patologías. ¿Cuáles son ejemplos de las patologías en las que se usan? Por supuesto, la depresión, pero también los usamos para todos los trastornos de ansiedad que ustedes encuentren en el DSM, ¿sí? Trastorno de ansiedad específico, agorafobia, no tienen que anotar todos, ¿eh? Cuando pongan trastornos de ansiedad está bien. Agorafobia, trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico. También los vamos a utilizar en el trastorno por estrés postraumático, que lo pueden abreviar como TEPT, T-E-P-T, trastorno por estrés postraumático. También lo vamos a usar en los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿sí?, los TOC. También en combinación con otras drogas, como pueden ser antipsicóticos o estabilizadores del ánimo, los vamos a usar los podemos usar en el trastorno bipolar. Los antidepresivos son muchas veces efectivos para patologías que no necesariamente las vamos a asociar como que el foco está en el cerebro, al menos no sería nuestra tendencia a pensarlo. Por ejemplo, que colon irritable. Colon irritable, ¿sí?, es una patología que responde bien al tratamiento con antidepresivos. Otra que les puedo decir, eyaculación precoz. A veces la eyaculación precoz, las disfunciones eréctiles, se pueden tratar, no siempre, pero a veces se pueden tratar y responden muy bien a un tratamiento con antidepresivos. Entonces, hasta acá van a coincidir conmigo en que por más que se llamen antidepresivos, es el nombre, ¿no? No nos está diciendo lo que hacen ni para qué los usamos. Y cuando vamos a la clasificación, inhibidor de este, inhibidor del otro, tampoco nos está explicando mucho. Entonces, yo quiero que entremos, ¿sí?, a la idea de los antidepresivos con estas premisas. Son fármacos que vamos a utilizar para distintos trastornos. Probablemente, los pacientes que ustedes como psicoterapeutas o como acompañantes, ¿sí?, como AT o como psicólogos, más los psicólogos que los AT, probablemente los pacientes que ustedes, con los cuales trabajen como psicólogos y estén en tratamiento con psiquiatría, muchos de ellos van a tomar un antidepresivo. De los que vayan al médico, a un psiquiatra, ¿no? ¿Por qué? Porque
va a coincidir que la mayoría de los pacientes que pueden, ¿sí? Que pueden entrar en un setting psicoterapéutico, sostenerlo y dar frutos, son los pacientes que tienen patologías que comprometen menos, ¿sí? Las áreas cognitivas, ¿sí? Del funcionamiento del cerebro. Y entonces, un paciente con depresión, un paciente con ansiedad, hasta cierto punto un paciente con trastorno bipolar, son pacientes que ustedes en el consultorio van a tratar. ¿Sí? Paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Por ahí es más infrecuente que en su consultorio propio ustedes vayan a atender a pacientes con esquizofrenia, por ejemplo. Sí, sí, atienden en un centro de salud o en el hospital, trabajan, digamos, en un equipo multidisciplinario. Pero aquellos que vayan a tener su propio consultorio, la mayoría de los pacientes que van a tener una depresión leve, van a tener alguno de los trastornos dentro del espectro de ansiedad. Y entonces, de los que ustedes consideren que necesitan tomar medicación o de los que les lleguen derivados a ustedes ya con psiquiatría, muchos van a estar tomando antidepresivos. Por eso esta clase es muy importante. Antes de que se me aburran y se pierdan en otra cosa, les voy a dar un siguiente mensaje importante. Los antidepresivos, todos los que encontremos, a excepción de uno, pero no está aprobado todavía para su uso como antidepresivo, es la ketamina, ¿sí? Así que todos los que tenemos hoy aprobados, ANMAT nos permite eh, indicarlos, ¿sí? Recetarlos. Ninguno de esos medicamentos produce en los pacientes sedación, en el sentido de que los deja estúpidos. No hay un atontamiento. Ninguno de los fármacos antidepresivos genera acostumbramiento, de forma tal que es necesario aumentar la dosis en un tiempo para obtener el mismo efecto. Ustedes lo pueden comparar esto con lo que pasa con una persona que bebe alcohol. ¿Vieron cuando estamos mucho tiempo, los que tomen alcohol? Cuando estamos mucho tiempo sin tomar alcohol por una razón o por la otra, la siguiente vez que tomamos, por ahí con una menor cantidad de la que tomamos, ya sentimos el efecto. Y cuando volvemos a tomar, qué sé yo, más regularmente, ese mismo efecto de presión del sistema nervioso lo sentimos después. Eso se llama acostumbramiento. El alcohol es una droga, como puede ser la fluoxetina, como puede ser el clonazepam. Es una droga más, como pueden ser drogas ilícitas. Ya te dejo, Ana Laura. Entonces, lo importante es que los antidepresivos no generan acostumbramiento y como contrapartida tampoco generan dependencia. Dependencia. No generan dependencia. Esto es, cuando un paciente empieza un tratamiento con antidepresivos, no es que después va a tener que seguirlo toda la vida porque si no, no lo puede dejar y si lo deja ya no va a volver a ser quien es. No. Entonces, dos conceptos importantes que los vamos a diferenciar de otro grupo de drogas de la próxima clase, que son las benzodiazepinas, que sí van a generar acostumbramiento y que sí van a generar dependencia. Por eso hay que tener mucho cuidado, pero no los antidepresivos. Por lo tanto, los antidepresivos, ¿sí? Son drogas más seguras que las benzodiazepinas. Primer punto. Sí, Ana Laura, habías levantado la mano, ¿no? Sí, me quedé con una duda porque sí tengo entendido que no producen sedación los antidepresivos, pero estoy tratando de hacer memoria, puede ser que esté contraindicado la mezcla con alcohol, puede potenciar la hepatotoxicidad o algo Sí, por el sí, estilo. sí, 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 eso sí puede pasar. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver cuando Perfecto. pasemos a algunos ejemplos en particular, vamos a ver esto que vos decís. Eh, la... Entonces, mensaje importante para todo el que no es psiquiatra, que lo sepa. Los antidepresivos no generan acostumbramiento, no generan dependencia. Tampoco los antidepresivos van a generar que el paciente deje de ser quien es, que es un miedo de los pacientes. Tengo miedo de dejar de ser yo mismo. Cuando te dicen, ¿por qué? Sí, está bien, entiendo que necesito el tratamiento, pero tengo miedo de esto. Tampoco los antidepresivos van a cambiarle los pensamientos a los pacientes. El paciente no deja de pensar de la manera que pensaba. Por lo tanto, ni para bien ni para mal.
¿sí? Ni para mal, en el sentido que por ahí el paciente más teme, que es, esto viene a ser esta idea de dejo de ser yo, ni para bien en el sentido que por ahí hay esquemas mentales y hay actitudes que lo llevaron a tener problemas de estado de ánimo que no se resuelven con tomar una medicación. Probablemente si alguien lo puede ayudar a resolver eso al paciente, es el psicoterapeuta. Entonces el antidepresivo por sí solo no puede solucionar este tipo de cosas, ¿sí? La forma en la que el paciente piensa, la forma en la que el paciente concibe el mundo. Tampoco el antidepresivo va a producir problemas como generar una depresión. Yo no estaba bien antes de tomar el antidepresivo, empecé a tomar el antidepresivo y el efecto adverso es la depresión. No va a pasar eso. Tampoco los antidepresivos tienen efectos adversos documentados a largo plazo. Esto quiere decir que si un paciente, porque lo necesita, o hasta por capricho, porque nunca quiere abandonar el tratamiento por miedo, toma un antidepresivo toda su vida, no hay mayor riesgo que el que tiene cualquier persona que no tome un antidepresivo en desarrollar otras patologías a nivel crónico. Si tenemos que darle a un paciente durante 40 años un antidepresivo porque es la forma de que esa persona esté bien, no tienen que tenerle miedo. No pasa nada. ¿Pasa? Hay otros medicamentos en los que sí, pero los antidepresivos no. Entonces, dijimos hasta acá, recapitulemos. Los antidepresivos. Tenemos un montón de grupos, 3 grupos por lo menos, y dentro de ellos hay muchos fármacos. Los antidepresivos van a actuar por un mecanismo que es distinto al que se dice que es el principal. Cuando ustedes agarran el prospecto de la fluoxetina, por ejemplo, si quieren les puedo compartir el prospecto de la fluoxetina. Cuando vemos el prospecto, a ver si comparto pantalla y vemos el prospecto de la fluoxetina, ¿sí? Como un ejemplo. Eh, entonces, van a ver que eso a lo que yo me refiero con lo del efecto es distinto. A ver, ¿dónde lo tengo? Fluoxetina, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos el de una marca, ¿sí? De un laboratorio, pero más propaganda de la que le hace Telefe, nosotros no le podemos hacer, así que no nos preocupamos. A ver, si yo se los muestro así, ¿ustedes lo ven bien? Sí, ¿no? ¿Están viendo? Sí. Bueno, nombre comercial arriba de todo. Después tienen las dos presentaciones, fluoxetina 10 miligramos y 20 miligramos. A la derecha, esquina superior, el nombre del laboratorio. La presentación, comprimido granulado. La composición, como van a ver en la composición, ¿sí? Fíjense, la cantidad de la droga, ¿sí? Es una parte, pero después hay otras cosas que se le agregan, ¿sí? Fíjense, vamos a esta que dice acá, fluoxetina como clorhidrato, esa es la fórmula química, ¿sí? 22,43 miligramos. Excipientes. Celulosa microcristalina, tartracina, laca lumínica, azul brillante, laca lumínica, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, crosscaramelosa sódica. Esta pastilla pequeñita de este laboratorio tiene un color como verde, como un azul verdoso, ¿sí? Un color así. Entonces, acá lo que están viendo son otros componentes que no tienen nada que ver con el efecto. Esto no nos hace ningún efecto positivo, a veces nos pueden dar un efecto negativo, como una alergia. En general, no, pero puede pasar. Acción terapéutica, antidepresivo. Acción farmacológica, ¿sí? Fíjense, eso lo tienen ahí, bla, 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 bla. Bla, 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 bla. A ver dónde está lo que yo les quiero mostrar. Se presume que las acciones antidepresivas. Acá. Se presume. Empecemos por ahí, ¿no? Se presume que las acciones antidepresivas, antiobsesiva compulsiva, lo cual dice, para el TOC no sirve. Antibulímica, esto yo no lo nombré, pero también es verdad. Para la bulimia es el fármaco más efectivo, en particular es la fluoxetina.
están relacionados con la inhibición de la recaptación de serotonina en el sistema nervioso central. Esto lo van a encontrar en un montón de fármacos que tienen como nombre inhibidores de la recaptación de serotonina. Fíjense lo que viene después. Se ha formulado la hipótesis de que el antagonismo de los receptores muscarínicos, histaminérgicos y alfa-1 adrenérgicos está asociado a diversos efectos anticolinérgicos, sedantes y cardiovasculares de los antidepresivos tricíclicos. ¿Qué nos está diciendo ahí? Tiene un comportamiento similar a otros grupos de antidepresivos, como los antidepresivos tricíclicos. Pero ven que acá, por ejemplo, esto dice antagonismo, o sea, inhibe a todos esos receptores que nombró ahí. Inhibe esto a la recaptación de serotonina. Bueno, esta idea eh, del principal modo de acción como inhibir receptores, que esto imagino que lo vieron algo esto con Mónica, repasaron lo que es un receptor, y si no, vemos algún video o algo, le subo al campus para que recuerden lo que es un receptor, ¿no? Y cómo se unen los neurotransmisores. Entonces, pasa que te dicen, bueno, por esto se genera el efecto antidepresivo. ¿Por qué? Porque la serotonina, como neurotransmisor, está siendo liberado por un grupo de células que están en el tronco del encéfalo. Se va a liberar la serotonina, sí que digamos, los axones de esas neuronas van a proyectar a la corteza, al resto de la corteza cerebral, sí, lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal, occipital. Van a enviar proyecciones de las cuales van a liberar esta serotonina, ¿sí? Hacia otras neuronas que están en la corteza cerebral. Y ese aumento de la liberación de serotonina está asociado a la experiencia de cosas buenas que nos pasan en la vida. Entonces, la lógica es, como nosotros vemos que cuando nosotros inyectamos esta droga, la droga lo que evita es que la serotonina que está liberando las neuronas se vuelva. Yo largo la serotonina y después la recupero, ¿sí? Es como que una neurona, las neuronas que están liberando serotonina para las otras neuronas, es como que se la prestan, ¿sí? A la serotonina. Le prestan la serotonina un rato, toma, usala, de la forma en la que usa es, se liga la serotonina al receptor de serotonina que tiene la otra neurona que la está recibiendo, y eso genera una cascada de señalización adentro de la neurona. Esta unión, ¿sí? Una vez que produce un efecto, se suelta la serotonina. Y se puede volver a unir, y se puede volver a soltar, y se puede volver a unir. Necesito que una cierta cantidad de receptores estén unidos al ligando para generar un estímulo. Después de un rato, la neurona que liberó la serotonina dice, bueno, devuélveme esto. Entonces recupera, hace un reciclado de la serotonina que liberó en la brecha sináptica. Entonces recupera esa serotonina y después la vuelve a usar, la libera de nuevo. Ahora, el modelo clásico implica que, como las neuronas, estas, ¿no? Están bastante vapuleadas por la vida, las que reciben la serotonina y le van a hacer actuar, perdieron receptores de serotonina, no tienen tantos receptores en su membrana. Entonces, cuando todos los receptores que tengo son menores que los que debería tener, cuando toda la serotonina se unió a ese receptor, todos los receptores están ocupados, pero igual son poquitos, entonces no me alcanza para generar la respuesta, ¿sí? El inicio de esa cascada de señalización que me tiene que generar la neurona que está recibiendo la serotonina. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¡pop!, se pierde. La otra neurona dice, bueno, devolveme, no hizo el efecto. Entonces, esa sinapsis no está funcionando correctamente. Ahí es cuando se dice, por esto el paciente experimenta una falta de acción de lo que normalmente genera la liberación de serotonina. Y entonces el paciente está deprimido, está irritable, está más impulsivo, etcétera, etcétera, etcétera. Si entonces lo que vemos con los estudios es que lo que está pasando con la droga es que la droga se evita que la neurona que liberó la serotonina la recupere tan rápido. Evita que la recupere tan rápido. Entonces, la serotonina está dando vueltas ahí en el espacio. Entonces, ¡pac!, se unen todos los receptores están ocupados por serotonina. Se unen, cambia la conformación, se genera un pequeño impulsito, pero no alcanzó, se liberan los receptores. Como la serotonina no es recuperada hasta ahí, se vuelve a unir un poquitito más. Entonces es como cuando
¿Vieron cuando usamos un cebador en los autos viejos? O sea, ¿alguien alguna vez tuvo un Renault 12 que había que usar el cebador? Tiqui, 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 o el ciclomotor que había que también darle con el cebador. Bueno, los que sepan de lo que estoy hablando, se acordarán que hay que darle, 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 darle hasta que arranca, ¿no? En algún momento arranca. Y entonces, ese tipo digamos, de mecanismo sería cuando no había que cambiar la bujía, ¿no? Si la bujía está empastada, digamos, ni de arrancar igual. Pero supongamos que la bujía estaba bien. Le damos con el cebador, sobre todo cuando hacía frío y te estabas. No puedo decir malas palabras porque están grabando. Estábamos sufriendo mucho el frío y teníamos el ciclomotor ahí parado y éramos adolescentes y nos habíamos metido en lugares donde no nos teníamos que meter y corrían riesgo nuestra integridad. Teníamos que darle al cebador rápido para poder encender. Entonces, o lo mismo pasaba el que haya tenido un Renault 12 en algún momento. Digo el Renault 12 porque era uno de los que usan el cebador, pero hay autos viejos que también, que seguramente se lo instalaron. La idea es que vos le dabas, le dabas, le dabas, hasta que en algún momento, ¡boom!, arranca. Bueno, entonces piensen así, tengo pocos receptores, pero le doy, le doy, le doy, le doy, entonces voy sumando como un poquito, chispita, 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 hasta que en algún momento, ¡zoom!, sale el impulso. Y entonces se presume que esa sería la forma por la cual, como la droga está evitando que la neurona que liberó la serotonina la recupere o la recupere rápidamente, más tiempo le da, le da, le da, le da, insiste, 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 ¡pum!, hace que arranque. ¿Sí? Que se genere el impulso. Bueno, y acá viene la parte más importante de toda la clase. No es el mecanismo principal este. El mecanismo principal por el cual los antidepresivos actúan es porque la droga genera un efecto que va a modificar la transcripción génica. Va a permitir, hay una molécula que se llama V larga D como Diego, NF, BDNF. La molécula BDNF, ¿sí?, va a tener distintas funciones, pero nos va a permitir, ¿sí?, la droga aparentemente regula, es decir, permite que se exprese la vía por la cual cumple sus funciones, sus señalizaciones, el BDNF con su receptor. Y eso va cascada abajo de distintas señales, va a generar que en el núcleo de la célula se empiecen a fabricar de nuevo proteínas que son necesarias para mantener el citoesqueleto normal, es decir, para poder mantener la forma de la célula. Ustedes miren mi mano. Este ejemplo, seguramente el que ya cursó conmigo biología lo sabe. Vamos a utilizar mi mano como una neurona. La palma de mi mano es el soma, el cuerpo de la neurona. Y los dedos van a ser dendritas. El antebrazo es el axón. Cuando un sujeto está expuesto de forma crónica a elevados niveles de cortisol, que se puede ser por factores estresantes todo el tiempo, ¿sí? Entonces, sabemos que el cortisol que se libera de la glándula adrenal está dando vueltas en el cerebro y tiene un efecto neurotóxico. Y ese efecto neurotóxico hace que se vayan perdiendo las prolongaciones de la neurona. ¿Cuál es el problema de que se pierdan las prolongaciones, las dendritas? Que se pierdan. Bueno, que es la forma por la cual las neuronas están conectadas con otras neuronas y son con las que reciben mensajes, ¿sí?, de otras neuronas, y con el axón también hay axones que están unidos a otras dendritas, entonces envían mensajes. Entonces es ese gran circuito, ¿sí?, de flujo y transmisión de información que en realidad nos da las propiedades emergentes del cerebro. El cerebro es una cosa así llena de células y grasa. No es otra cosa. Tiene células y grasa ahí adentro. Pero de alguna manera es capaz de enviar impulso eléctrico para todos lados, y eso de manera coordinada genera propiedades emergentes como la posibilidad que nosotros tenemos de experimentar el amor, o generar recuerdos, o aprender un idioma. Porque se puede pasar un impulso eléctrico de un lado al otro. Ahora, cuando eso se pierde,
¿Qué estoy perdiendo? Estoy perdiendo, casi que estoy perdiendo la esencia del cerebro cuando yo pierdo esas conexiones entre células. Es como cuando tenemos un circuito eléctrico y lo interrumpimos. ¿Sí? Si interrumpimos el circuito eléctrico, deja de pasar corriente, no nos llega la corriente de un lado al otro, no funciona, ¿no? El sistema ese. No llega la luz a donde tiene que llegar la electricidad, no va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces, se pierde, se deteriora. Cuando eso pasa en el cerebro, se ven comprometidas las propiedades emergentes. ¿Ustedes saben lo que es una propiedad emergente? Una propiedad emergente es un fenómeno, ¿sí? Que no se explica por la suma individual de las partes que lo componen. Entonces, yo no puedo explicar el pensar, qué sé yo, el amar, o no puedo experimentar la capacidad de hablar solamente uniendo las funciones de cada una de las neuronas y de las células de la glia individuales que participan en ese proceso. No está contenido el lenguaje ahí. El lenguaje no está contenido en la suma de todas estas neuronas. Es una propiedad que emerge en el momento en el cual todos los componentes que están formando parte de eso interactúan. Surge algo nuevo. Es una propiedad que emerge. Es, lo pueden asimilar a esa frase que es el todo es más que la suma de las partes. Y significa esto, que hay algo que solo se expresa en el momento que todas las partes están aportando lo suyo. Cuando cada parte va por su lado, la propiedad emergente no aparece. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro tiene todo lo que nosotros podemos ver como personas son propiedades emergentes. Todo lo que nos caracteriza como persona. Ninguno de nosotros se cuestiona o ninguno de nosotros está pensando en que tiene que latir el corazón, en que tiene que respirar. Ni siquiera a veces nos cuestionamos que tenemos que mover músculos para hacer cosas. Estamos pensando en si tenemos que estudiar, tenemos que estar pensando en si tenemos que ir a pagar las cuentas, tenemos que estar pensando en si tenemos que ir a visitar a, a nuestros familiares. Eso en lo que nosotros pensamos, lo que nos hace ser Ernesto, Viviana, Ana Laura y no sé qué, todo lo que están acá, eso son propiedades emergentes de las conexiones entre las neuronas. Cuando yo pierdo esto, empiezo a perder esas funciones. Entonces, tengo una persona que, bueno, de repente te dice, no experimento nada, no soy capaz de experimentar la felicidad. Algunos te dicen eso, no puedo, no, todo me da lo mismo. Hay otros que están irritables, son incapaces de tolerar al otro. Son tan intolerantes que cualquier cosa los hace ¡boom! ¿Sí? Explotan. Hay otros que, lo que se llama la depresión verdadera, pura y dura, ¿sí? Clásica, old school, es el tipo que está tirado en la cama y no se puede mover. No se puede mover. Ese es el tipo que tiene verdadera depresión. El que está llorando, desconsolado por los rincones, por ahí está triste, está angustiado, tiene mucha angustia, por ahí hasta tiene una melancolía. Pero la depresión pura, dura, verdadera, lo que realmente le deberíamos decir depresión, es el tipo que está tirado en la cama y no se mueve y se puede morir de hambre, puede morir por inanición si nadie lo asiste, porque está totalmente incapacitado para ejecutar cualquier pensamiento que elabore. Puede idear un pensamiento, no lo puede ejecutar. ¿Por qué? Porque las regiones del cerebro que están asociadas a la ejecución de, nuestros, de nuestras acciones está deteriorada. Cuando nosotros le damos a estos pacientes antidepresivos, el paciente después de 3, 4 semanas dicen, me siento mejor, estoy más tranquilo, me estoy riendo más, dejé de llorar, ya no me enojo por cualquier cosa, me puedo levantar de la cama. Generalmente, esto así tan tranquilo, tan campante como se lo estoy diciendo yo, no aparece a las 3 semanas, ¿sí? Unos meses después. Pero empiezan a pasar. Lo primero muchas veces es, ya no lloro por cualquier cosa. Es una de las primeras. ¿Qué es lo que pasa después de 3 o 4 semanas de estar tomando un antidepresivo? Y vamos a usar como ejemplo de hoy, para todo lo que le estoy dando, la fluoxetina. ¿Qué pasa cuando estoy tomando fluoxetina? Bueno, lo que está pasando cuando yo le doy fluoxetina es que la droga está siendo metabolizada, llega al cerebro vía el torrente sanguíneo y ahí se une, ¿sí?, a ciertos receptores, ingresa al interior de las neuronas,
de la célula de la glía, va a favorecer la expresión, ¿sí?, de distintos genes. Entonces se empieza a producir de nuevo proteínas que por ahí no se están produciendo, que son necesarias para que las neuronas sostengan su normal estructura. Entonces es como que las células vuelven a hacer esto, como cuando una planta se marchitó y la empezamos a regar de nuevo. ¡Tac! Podemos volver a conectarlas. Se restableció el circuito, ¿no? Habían saltado los tapones, ¡tuc! Ahora estamos de nuevo. ¡Jing! Pasa la electricidad de un lado al otro. Vuelve a circular, la persona empieza a funcionar de nuevo. Pero no es que yo tomo como si fuera un antibiótico, la tomo una semana, maté a la bacteria, listo, estoy curado, lo puedo dejar de tomar. No, porque en realidad este fenómeno que nos generó todo este efecto tan nocivo en el cerebro va a tardar en recuperarse. Entonces, las primeras conexiones que se generan nuevas son temporales, son una línea que se nos cortó la luz, ¿vieron? Bueno, no es que ya empezamos el antidepresivo y es como, listo, solucionamos el problema en casa. Es como que le tenemos que tirar, el vecino nos tiene que tirar una línea, ¿sí? Nos tiene un cable para tener luz. Entonces ahora nuestra casa tiene luz, pero en realidad estamos dependiendo de la electricidad que está produciendo el vecino, ¿sí? Entonces tenemos luz mientras esté la conexión esa que nos tiró el cable que nos tiró el vecino. Cuando el vecino diga, listo, si yo le digo al vecino, no, está bien, dejá, no lo necesito más, truf, me quedo sin luz. Eso es lo que pasa en un paciente que empieza a tomar la medicación y dice, ya me siento bien, no lo quiero tomar más, abandono el tratamiento. Bueno, truf, se apaga la luz de nuevo. ¿Por qué? Porque durante los primeros, sobre todo meses, sí, sobre todo, ni hablar semanas, pero los primeros meses del tratamiento, las neuronas generan conexiones nuevas que son inestables, que son temporales y que se sostienen ahí mientras la medicación esté. Las que verdaderamente se deterioran, para que se vuelvan a formar uniones estables, originales, duraderas, ¿sí?, lleva más tiempo. Entonces, la persona vuelve a funcionar, empieza a responder bien al tratamiento, pero si yo le saco la medicación, se deteriora. ¿Por qué? Porque se pierden estas conexiones temporales. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo tiene que tomar una persona un antidepresivo para recuperar las prolongaciones estables finales? Bueno, acá entramos en una cuestión de probabilidades. ¿Cuántas personas, de 100 pacientes, cuántos van a, una vez que yo les retiro la medicación, van a volver a experimentar los síntomas? Y el porcentaje, o la probabilidad de que se reexperimenten los síntomas, va bajando conforme yo sostengo el tratamiento más tiempo. A tal punto que podemos decir que un tratamiento debería tener idealmente un mínimo de un año. 12 meses mínimo. 18 meses todavía mejor. 24 meses es lo ideal. Si un paciente puede sostener 24 meses sin interrupciones de tomar la medicación a la dosis que le indicó el médico, ¿sí?, puede dejarla después de 2 años con una gran chance de no repetir los síntomas. No podemos prever quién los va a repetir y quién no, pero las probabilidades disminuyeron muchísimo de que recaen. Entonces, ¿qué van a notar? Tratamiento mínimo, 12 meses, 18 meses mejor, 24 meses ideal. ¿Y qué pasa si el paciente llega a los 24 meses y dice, doctor, yo no quiero dejar el tratamiento porque me siento bien y tengo miedo de volver a sentir mal? Nunca en mi vida, algunos te dicen, nunca en mi vida me sentí así. No me quiero dejar de sentir bien. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Bueno, mira, vos cumplís 24 meses de tratamiento, el tratamiento estamos bien. Yo te sigo acompañando hasta que vos te sientas cómodo o cómoda para abandonar. Y si eso no llega nunca, yo te acompaño. Lo podemos decir con la tranquilidad de que si el paciente no ha experimentado efectos adversos hasta ese momento, no va a experimentar efectos adversos probablemente. Y no hay un efecto nocivo a largo plazo. ¿Cuáles son los efectos adversos que sí pueden experimentar los pacientes? Los pacientes van a poder experimentar efectos adversos con los antidepresivos siempre en el momento que se inicia el tratamiento. Y pueden llegar a experimentarlos en los momentos que nosotros estamos aumentando las dosis.
¿Cuáles pueden ser los efectos adversos? Va a haber distintos perfiles de efectos adversos, depende de los fármacos, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a elegir el fármaco dependiendo del efecto adverso. Es decir, ¿siempre los pacientes van a experimentar un efecto adverso o no? La la minoría de los pacientes experimenta un efecto adverso. Pero como nosotros no podemos prever antes de iniciar el tratamiento quién va a experimentar el efecto adverso y quién no, a la hora de elegir entre la droga A, la B y la C, como sé que las tres actúan de la misma manera y tienen la misma eficacia para esta patología, y bueno, elijo la A puede llegar a producir estos efectos adversos, la B esto, la C esto. Y bueno, si por ejemplo, la sertralina, ¿sí? Que es una medicación dentro del grupo de los IRS, o sea, de la misma familia que la fluoxetina, tiene un efecto en la sangre que se conoce como antiagregante. Es el mismo efecto por el que se le da a los pacientes con problemas, ¿sí? Cardiovasculares, que se les da una aspirineta. La aspirineta tiene un efecto antiagregante, o la aspirina, ¿sí? Entonces, la sertralina parece que tiene un efecto antiagregante. ¿A quién no le voy a dar la sertralina? Y bueno, a quien tenga problema de coagulación de la sangre. Si tengo un paciente que está anticoagulado, no le voy a dar sertralina. ¿Por qué? Porque el efecto antiagregante es lo que tiene de más, ¿sí? No le voy a dar sertralina a un paciente que está anticoagulado. Otro ejemplo, a ver, otra droga dentro de los IRS, que es de la familia de la fluoxetina, la sertralina, una droga que se llama paroxetina. La paroxetina es una droga que dentro de los perfiles estos de los antidepresivos es la que genera un poco más de sedación y la que puede generar un poco más de aumento de peso. Entonces, ¿a quién no le voy a dar paroxetina? Probablemente, según esta lógica, no le daría paroxetina a la persona que tiene tendencia, ¿sí? A aumentos de peso importantes, ¿no? Porque no nos cambia nada. Que un paciente en un año aumente 1 kilo, 2 kilos, puede ser una cuestión estética, pero de la cuestión de salud no nos cambia, ¿sí? Eh, pero puedo llegar a pensar eso. O un paciente que de por sí está como aplacado, ¿no? Está como sin ganas, sin mucho ánimo. Bueno, por ahí no voy a empezar con la paroxetina si tiene un efecto sedativo, si el paciente está durmiendo todo el día. Tengo un paciente que es, entonces al contrario, que es un paciente que sabemos que si llega a aumentar de peso, va a dejar el tratamiento. ¿Qué antidepresivo le vamos a dar? Por ejemplo, le vamos a dar fluoxetina, porque es la que menor aumento de peso genera. Fíjense cuál era una de las patologías que estaba en el prospecto, bulimia. Tiene un muy buen efecto, ¿sí? Para tratar los eventos, ¿sí? Los episodios compulsivos de la bulimia, ¿sí? Y no genera aumento de peso, lo cual es importante. Siempre para un trastorno de conducta alimentaria es importante qué va a pasar con el tema del peso. Eso, si van y leen en internet que aumenta de peso, no lo van a tomar. Entonces, vamos a ir eligiendo así. Tenemos un paciente que toma muchos medicamentos porque tiene otras patologías. Y acabo de inventar, no necesariamente. Tiene problemas en el riñón, tiene problemas en el hígado, tiene problemas en el estómago. Entonces toma 3, 4 remedios, problema de corazón, 5 o 6 pastillas por día. Pero le tenemos que dar un antidepresivo porque no nos queda otra. ¿Cuál le vamos a dar? Probablemente, vamos a elegir escitalopram, por ejemplo. Escitalopram. Porque bueno, porque la forma en la que se metaboliza, el que menos interacción tiene con otras drogas. Entonces, como cuanto más cosas yo le doy al hígado para que metabolice, más mezcla puedo generar y eso me puede generar efectos, que era algo de lo que estaban preguntando ustedes, voy a tratar de elegir el que menos riesgo me aporte al combo, cóctel. Pero a veces no puedo usar el escitalopram, porque una de las drogas que toma este paciente, por ejemplo, tuvo un cáncer dependiente de hormonas. Entonces están en un tratamiento con tamoxifeno, ¿sí? Una droga que se usa para algunos tipos de tumores que dependen de la regulación endocrina. Entonces, por ahí no le voy a dar escitalopram, por ahí no le voy a dar sertralina,
porque las interacciones pueden ser altas. Yo no quiero que por la interacción, por tratar de controlar la depresión, pueda disminuir el efecto de la droga para el cáncer, ¿no? Entonces, no voy a usar ninguno de los IRS. Voy a usar otra droga de otro grupo que se llama venlafaxina, por ejemplo, porque es la que es la que no tiene interacción. ¿Sí? Entonces, el mensaje de todo esto es que los antidepresivos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les mostraba los niveles de evidencia y los grados de recomendación? Muchas veces, si ustedes agarran alguna de las guías, por ejemplo, para trastornos de ansiedad, y van a ver que hay 3, 4 antidepresivos del mismo grupo. O sea, un ejemplo, pueden llegar a encontrar que fluoxetina, sertralina y escitalopram, todos, y paroxetina, todos tienen el mismo nivel de evidencia y el mismo grado de recomendación, 1A. Bien, paciente que tiene un trastorno de ansiedad, puedo usar cualquiera de esas 4 drogas. Todas esas drogas las puedo conseguir en Argentina. Entonces, ¿con qué criterio voy a elegir? Con el perfil de efectos adversos. Lourdes. Profe, perdón, no entiendo la diferencia entre el estabilizador y el antidepresivo, si se utilizan los dos en estos trastornos. El Porque, estabilizador, los estabilizadores de ánimo son un grupo de drogas que no son antidepresivos. Son, son otro tipo de moléculas y actúan de una manera distinta. Lo que yo explicaba antes de la forma en la cual actúan los antidepresivos no corre para los estabilizadores del ánimo. Los estabilizadores del ánimo los vamos a usar principalmente en el trastorno bipolar y los podemos llegar a usar también en trastornos de personalidad, pero no los vamos a usar como primera opción en trastornos de ansiedad o en trastornos depresivos. Antes vamos a usar antidepresivos y quizás si el paciente no responde a nada, vamos bajando los grados de recomendación porque no nos sirvió el A, no nos sirvió el B, capaz que en el C tenemos un estabilizador del ánimo. Y bueno, si el paciente no respondía a otra cosa, por ahí lo voy a usar. Pero nunca es de primera elección para estos trastornos que estamos nombrando el día de hoy. Entonces, estabilizador del ánimo es un grupo de drogas, generalmente, muchos de los antiepilépticos están como estabilizadores del ánimo. Otro ejemplo, el litio. Pero los antidepresivos no son estabilizadores del ánimo. ¿Se entiende? sí, gracias. Bueno, voy a elegir por el por el perfil de efectos adversos. Profe, disculpe, ¿le Profe, interrumpo un una momento? consulta. Sí. Em, los estabilizadores pueden ser los que comúnmente se mal llaman en la parte de salud mental, por lo menos, qué sé yo, he estado en internaciones haciendo acompañamientos Sí. y se le da refuerzos por ahí porque hay medicaciones que no lo estabilizan ni nada por el estilo, entonces se le dan unos refuerzos que le llaman. ¿Pueden ser esos o estoy equivocado? Pero hay que ver para qué. Vos dices en una internación por ahí a la noche para que pueda dormir. Exactamente, Y no, exactamente. generalmente los refuerzos que se usan en ese sentido suelen ser antipsicóticos. Suelen ser antipsicóticos. Genial, gracias. Nada. Igual, chicos, no se preocupen porque vamos a tener una clase para estabilizadores del ánimo, ¿eh? Y otra para antipsicóticos. O sea que estas cosas las vamos a volver a ver. Había alguien más que estaba. Profe, Sí. sí, una consulta, profe. ¿Qué pasa cuando estos antidepresivos se mezclan con alcohol? Porque por lo general nosotros, bueno, por lo menos acá en Neuquén, la mayoría de los que estamos estudiando esta carrera, ya trabajamos, ¿no? Y tenemos muchos usuarios que eh, están medicados, están bajo este tratamiento y a la vez en simultáneo consumen alcohol. Claro. ¿Qué pasa? Porque si bien, bueno, como usted decía que si está medicado con otra medicación por cáncer de tanto, ponele, hay como un efecto ahí. Y en este caso, ¿qué pasaría? ¿Qué El, pasa? el alcohol tiene mucha afinidad al revés. Las células que metabolizan las sustancias en el hígado tienen mucha afinidad por el alcohol. Entonces, cuando una persona está tomando alcohol,
y al mismo tiempo toma otra droga, por ejemplo un antidepresivo, hasta que el hígado no metabolizó todo el alcohol, no empieza a metabolizar el antidepresivo. ¿Se entiende? Entonces el antidepresivo está dando vueltas por la sangre y no es metabolizado. Y es como cuando nosotros andamos buscando estacionamiento y no encontramos estacionamiento. Y le das y da vuelta y da vuelta y da vuelta hasta que encontraste un lugar. Hasta que no se termine de metabolizar el alcohol, el antidepresivo va a seguir dando vueltas en la sangre. Por tanto, los niveles en sangre de ese antidepresivo van a ser elevados respecto a lo que uno espera. Aparece mayor probabilidad de que el paciente experimente efectos adversos. ¿Cuáles? Los más comunes pueden ser náuseas, mareos, alteraciones digestivas, como pueden ser cambios en la frecuencia y en la consistencia de la evacuación intestinal. Esos son los cefaleas. Esos son los síntomas más frecuentes. ¿Qué hacemos? Pragmático, así, bien práctico nos ponemos. No tomes alcohol hasta que termine el tratamiento. Ja, 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 le va a decir el paciente. Entonces va a seguir tomando. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Bueno, escúchame, si tomás alcohol y tomás antidepresivo, tomá el antidepresivo a una hora lo más lejos posible de la hora a la que empiezas a tomar alcohol. Entonces uno esperaría que con el mate a la mañana o el café tomen el antidepresivo y que arranquen con el alcohol, bueno, lo más tarde posible. Para esa hora la droga ya se va a haber metabolizado completamente y entonces el hígado puede metabolizar el alcohol sin experimentar los efectos adversos del antidepresivo. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe, buenísimo. Muy bien. Nahuel. Profe, una pregunta respecto de una droga. ¿La trazodona qué usos tiene? La trazodona es una droga que se usa para, para tratar adicciones, ¿sí? Con un grupo con un grupo de fármacos, ¿sí? En conjunto que solemos usar para los pacientes que tienen, por ejemplo, adicciones como opioides o a veces que tienen y nosotros los combinamos. En sí, la trazodona es un antidepresivo, ¿sí? Es un fármaco dentro del grupo de los antidepresivos y que tiene un efecto, lo mismo que la fluoxetina, digamos, en cuanto a que va a permitir bajar la ansiedad, ¿sí? Ese efecto ansiolítico que uno puede encontrar también en las benzodiazepinas, y tiene un efecto, digamos, la trazodona tiene un efecto sedativo un poco más fuerte que ayuda al paciente a dormir más que otros antidepresivos, ¿sí? Cuando los pacientes están, por ejemplo, con patologías como el insomnio, nosotros por ahí no le damos los fármacos más, los fármacos más comunes, los antidepresivos más comunes, por ahí le damos otro subgrupo de antidepresivos que tienen buen efecto hipnótico, se llama, ¿sí? Uno de ellos es la doxepina. Doxepina. El otro es la trazodona. Son fármacos que funcionan bien para esas cosas. Cuando un paciente viene con un abuso de sustancias, que generalmente son tipo de sustancias depresoras del sistema nervioso central, el cual el ejemplo más común en nuestro medio es el alcohol, la trazodona es un buen fármaco junto con otros fármacos, que, como les decía antes, como puede ser el topiramato, que funcionan muy bien para tratar la adicción en sí al alcohol. Entonces, esos serían como los usos que uno le puede dar a la trazodona, ¿no? Es un antidepresivo, pero en realidad no se lo das al paciente que está deprimido o que está con un trastorno de ansiedad. Se lo das al paciente que está con un abuso de sustancias, generalmente alcohol, o le das al paciente que está con un insomnio, ¿sí? Es como la pregabalina, ¿no? La pregabalina es un fármaco que tiene un efecto ese efecto ansiolítico que hablamos de la trazodona, también lo tiene la pregabalina, funciona bien para las adicciones, la pregabalina funciona muy bien para adicción a la cocaína y para la adicción al alcohol,
pero actúa de una manera distinta. No, en sí la pregabalina no es un antidepresivo, ¿no? Profe, entonces la trazodona quizás no sería la mejor opción como un IRS, como si fuera, por ejemplo, la sertralina, en el caso de que quisieras usarlo como una primera generación, digamos. Y primera generación te referís a primera elección. No, como la generación del fármaco. Entiendo hasta donde sé que la trazodona es como de segunda generación, ¿no? Que no sé a qué te referís con la primera generación, segunda generación. Creo que era la... Claro, no, sí es verdad, la elección, sí, la elección sería así, de la elección del fármaco a la hora de elegirlo. Sí, no va a ser de primera elección. Porque si vos, el paciente viene con un trastorno de ansiedad, con un trastorno depresivo, y le vas a dar un antidepresivo que funcione más para eso, primero, que pueden ser estos que estuve nombrando yo antes. ¿Sí? Pero la trazodona, un paciente que está, esto que decíamos antes, problema de consumo de alcohol, insomnio, y no le encontramos la vuelta con otra cosa, y probablemente sea más efectiva la trazodona que la fluoxetina o que la paroxetina. ¿Sí? Yo empecé a usar con buenos resultados para eso la doxepina. Cuando empecé a ver más trastorno del sueño que no necesariamente tenían un componente afectivo, es decir, no se solucionan con tratar una ansiedad o tratar una depresión. Porque a veces el paciente no puede dormir porque está deprimido o está ansioso. Y cuando empecé a tener esos pacientes, que de repente aparecieron 2 o 3, empecé a usar doxepina y me funciona bien. Doxepina funciona bien para eso. Bueno, entonces, recapitulando. El criterio. Habías dicho, ¿qué criterio, lo último que fue antes de las preguntas, qué criterio uso cuando ya no tengo, digamos, los dos primeros criterios de evidencia, recomendación? Eh, el último era el de los efectos adversos. No, yo lo que les dije es, A ver, ahí se mezclaron dos cosas. Una, en un momento me preguntaron si uso estabilizadores del ánimo para pacientes con depresión. Y ahí yo dije, estabilizadores del ánimo no los vamos a usar nunca como primera elección. no, antes de eso. Antes quedamos en eso. Antes de que hablaran de todo esto que fue así como divergente, quedamos en el último criterio. El Pero, mensaje de todo esto es que los antidepresivos muchas veces se usan para trastornos de ansiedad, tienen fluoxetina, etc. Primero, el nivel de evidencia y recomendación. Segundo, si es una droga que existe en Argentina. Y tercero, con el de los efectos adversos. O sea, los está bien, criterios que vamos a usar para elegir. entiendo lo que sí, pero ojo, porque eso no son como pasos, ¿eh? Yo voy y veo Ah, los primeros, grado de recomendación y nivel de evidencia van a estar siempre juntos. Entonces lo veo. Veo para el trastorno de ansiedad que tiene el paciente que yo quiero tratar, sertralina, fluoxetina, escitalopram, paroxetina, todos tienen el mismo nivel de recomendación y nivel de evidencia ni grado de recomendación. Ok, los tengo todos, sí, todos se venden en Argentina. Bueno, entonces, ¿de qué manera diferencio? Diferencio por el perfil de efectos adversos. Pero están todos juntos, ¿eh? No es que fui por pasos. Bien. Una vez que uno elige el antidepresivo, va a empezar el tratamiento con una dosis menor a la que va a llegar y va a ir subiendo de a poco. Un método muy interesante para subir es más o menos cada 5 o 6 días darle un aumento de la dosis hasta llegar lo más rápido posible a los 2/3 de la dosis máxima. Si la dosis máxima de sertralina es 300 miligramos, yo voy a tratar de llegar lo antes posible a 200 miligramos. Eso tiene una buena, digamos, el paciente empieza a responder bien. Un gran problema, este es un gran problema que tenemos en nuestro país, un gran problema. Y no estoy jodiendo, es en serio, es un gran problema. Hay una tendencia a usar los medicamentos con dosis menores a las que el paciente necesita. Yo no sé si es por miedo a generar un efecto adverso, pero es muy común ver que hay pacientes que toman 2 o 3 drogas y que toman un poquito de cada una. Un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito del otro.
y el paciente no mejora, ¿eh? Hasta 2, 3 años y no mejora. Y en realidad, tiene la consulta y vos decís, a ver, hace la evaluación y decís, bueno, para mí vamos a decir, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo. En vez de darle 50 miligramos de sertralina, 20 miligramos de lamotrigina, que es un estabilizador del ánimo, y 1 miligramo de clonazepam, le saco la lamotrigina, le saco el clonazepam y le subo a 200 miligramos de la sertralina. El paciente en un mes empezó a sentirse bien. Estaba tomando el 25%, durante 2, 3 años tomó el 25% de la dosis a la que yo lo llevé, del antidepresivo. Y en el medio le agregaron un poquito de este, un poquito del otro. Una pizquita, como si tuvieran, viste, como que la tía abuela les pasa la receta de- del guiso. Un poquito de esto, un poquito, ¿qué es un poquito? Bueno, un poquito. Preguntale a tu tía abuela cuánto es, no te va a decir nunca 150 gramos, un poquito. Bueno, un poquito, eso que quede para la cocina cuando estamos preparando la salsa para la pasta o cuando estamos preparando un lemon pie, no para la farmacología. Acá en la farmacología hay reglas que uno, si las sigue, el paciente se siente bien y no tiene que andar inventando un poquito de esto, un poquito del otro. ¿Sí? Entonces, anótenlo porque esto es realmente muy importante. Cuando ustedes agarran a un paciente y dicen, ¿qué estás tomando? Estoy tomando, le dicen, no me acuerdo el nombre de lo que tomo. Bueno, para la próxima tráemelo. Tráeme la cajita. Anótenselo ustedes en la historia clínica que tienen también, aunque no lo vayan a recetar. Anoten. El día de hoy que me vio, qué sé yo, el 19 de abril, empecé a ver este paciente que toma sertralina 50 miligramos desde hace un mes. ¿Listo? Se lo dejan y le decís, cuando te cambien si algún momento te cambia la dosis, vos avísame y yo lo anoto. Y entonces van siguiendo al paciente, lo ven durante 2, 3 años, nunca más se habló de la medicación. Che, ¿seguís tomando la medicación? Sí, lo ve el psiquiatra una vez cada 3 meses por la obra social. Y que no me da siempre lo mismo, me dice que estoy bien. 3 años con 50 miligramos de sertralina, nunca, nunca pasó nada. Ustedes ven que nunca avanzó. Ténganlo anotado, porque entonces van a decir, che, acá hay algo que no va. Les puede pasar. Y entonces cuando vean, no soy yo, es que el paciente este no está en tratamiento por psiquiatría. Como les debo confesar, a veces uno escucha al paciente y tiene la tendencia de decir, este paciente no está en tratamiento psicológico, por más que esté yendo al psicólogo. ¿Y qué hace con el psicólogo? Y que hablamos. No, me contó, no, sí, y ahí cuando empiezan, sí, mi psicóloga me contó que el hijo, esto y lo otro, ya cuando... No, a veces uno dice, acá me parece que la cosa no va. Bueno, también puede pasar al revés. Que el psiquiatra no funcione, pero en realidad el psiquiatra no es que no funcione, que no está funcionando la droga. ¿Sí? Entonces no se funciona el psiquiatra, ¿no? Por supuesto. Pero en realidad... Entonces, ojo. ¿Cómo? Profe, perdón, una consulta. ¿Le puedo hacer una consulta con respecto a esto que está mencionando con el tema de los psiquiatras Sí. y la medicación? ¿Cada cuánto es recomendable que el psiquiatra vaya haciendo un chequeo, una evaluación o un seguimiento de cómo va con el tema de la medicación, si le está resultando, si no le está resultando? Veo a los pacientes una vez por mes. Por más que el paciente esté perfecto. Digo, una vez nos vemos en un mes. Nos vemos en un mes. Cuando el paciente está terminando el tratamiento, que ya sé que ya está, ahí te dicen, no, bueno, yo estoy bien, nos vemos. Bueno, está bien, nos vemos en 2 meses. Yo lo veo una vez por mes. Aunque sean 5 minutos, ¿eh? Que te dicen, no, estoy bien. ¿Cómo estás durmiendo? Yo les pregunto, ¿cómo estás durmiendo? Bien, ¿cómo estás comiendo? ¿Estás comiendo bien? Y bueno, a veces como ensalada no me importa el contenido del alimento. Le digo, yo quiero saber si vos haces un desayuno, un almuerzo, una cena, o te salteás comidas, o no estás yendo al supermercado. Quiero saber que estás teniendo relaciones sexuales, estás llevando bien con tu pareja, esto, lo otro, cómo estás de trabajo. Listo, es lo que me interesa. Estás haciendo actividad física y deberías hacer más porque no me interesa si vas 2 o 3 veces a CrossFit. Me interesa saber si estás haciendo algo que, nada, qué sé yo, te dan ganas de hacer o que te impone, porque a nadie le gusta hacer por ahí, qué sé yo, 5 veces por semana actividad física, a menos que se dediquen a eso. Entonces tampoco en realidad me importa, tampoco si no hacen actividad física no es un signo de que están mal, ¿no? Pero yo quiero saber eso, qué le pasa al paciente en su vida. Yo cuando sé que el paciente antes está funcionando bien y lo escuchás. Che, ¿cómo andás? ¿Cómo tuviste este mes? Y siempre te cuentan algo. Y ahí uno tiene una noción. Si no lo podés ver una vez por mes, velo una vez cada 2 meses. Si no lo podés ver una vez cada 2 meses, fíjate si no estás teniendo muchos pacientes. Esa sería mi recomendación.
Claro, le consulto porque justo se me vino a la mente un acompañamiento que estoy, que bueno, que tuvimos que hablar con la psicóloga y con la familia de este paciente, Sí. de este usuario, por una cuestión de que, bueno, de que el psiquiatra no lo veía ni siquiera cada 2 o 3 meses. Eh, ¿Qué? Pasó un año y lo único que hacía era o dejar la receta de la medicación o tenía que insistirle yo por mensaje por WhatsApp para que cargue la medicación, o sea, en el sistema acá en Neuquén, para que se pueda retirar la medicación, y no se le hacía una evaluación más próxima del tema de la medicación. Cuando se logró bueno, que el padre de este usuario fue y se le plantó ahí al área de salud mental para verlo al psiquiatra, ahí el psiquiatra dijo, bueno, yo no lo puedo atender más, lo va a atender una colega. Y de ahí cambió rotundamente y automáticamente la psiquiatra tomó la determinación de hacerle un seguimiento cada 6 meses a ver cómo iba con el tema de la medicación. Pero se me quedó justo lo que estabas planteando ahora y lo que había dicho al principio más o menos de la clase o hace un par de minutos atrás, de que bueno, de que por ahí tiene que ser 12 meses, 18 meses o 24 meses el tema de la medicación como para que, bueno, haga un Ojo, efecto. tiene que ser 12, 18, 24 meses, un antidepresivo para un paciente que está en un tratamiento con un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. No para un paciente que está en un trastorno bipolar, con esquizofrenia o con otra cosa, porque esos son pacientes crónicos que están en tratamiento toda la vida. Entonces, va a variar eso, depende también del diagnóstico que tenga tu paciente, tu usuario. Claro, tenía un F25, un esquizoafectivo. Y entonces no, entonces son pacientes que van a estar en tratamiento probablemente toda la vida. Eh, Si es de obra social, la tendencia va a ser a que lo vean una vez cada tanto por la cantidad de pacientes. Generalmente hay menos médicos de los que necesita, ¿no? Una obra social. Entonces, eso puede ser la explicación. Que esté bien o mal, bueno, eso ya depende de otras cosas. A mí me gusta ver a los pacientes una vez por mes. Y si no puedo ver una vez por mes, una vez cada 2 meses, pero porque el paciente no quiere venir una vez por mes. Eh, pero sí, claro, el sistema de por ahí de obras sociales sobre todo es más difícil, el sistema público puede ser complicado, también porque siempre hay una mayor demanda, pero acordate esto, si es un paciente con un trastorno a largo plazo, como puede ser un trastorno esquizoafectivo, si algún trastorno del espectro psicótico, y si la tendencia de los médicos va a ser que, bueno, el renuevo de la receta, total, no, ya está, digamos, no hay mucho más que se pueda hacer desde este lugar, simplemente que el paciente siga tomando la medicación, ¿sí? Pero si es un paciente con depresión, si es un paciente con ansiedad, la cosa cambia, ¿sí? O mismo con bipolar. El bipolar no hay que dejarlo pasar mucho. Ese es el que más seguimiento hay que hacerle. Muchas gracias. No, nada. Eh, Cuando vayan a la bibliografía, entonces, van a encontrar que hay distintos grupos, que hay distintas medicaciones, que yo no les nombré a todas, que no hablamos de todos los efectos adversos, que no hablamos eh, en particular la farmacocinética. A mí no me interesa que ustedes sepan la farmacocinética. Yo no les voy a preguntar cosas en particular de la farmacocinética de las drogas de cada clase, pero sí les puedo llegar a preguntar efectos adversos, por ahí, ¿no? El efecto adverso que se destaque, ¿no? Si yo sé que, por esta clase no hay tanto, pero el efecto adverso más común que encuentro en cuál de estas 4 drogas tiene este efecto adverso más comúnmente. Pero no va a ser el último de la lista, que era un asterisco, no, el que llama la atención, ¿sí? Por el cual es más famosa la droga por la que no la usamos por ahí en ciertos pacientes. Entonces, no se preocupen, que no es que tienen que saberse al dedillo toda la farmacología. Pero de esta clase a mí me interesaba que se lleven la idea de qué es lo que está pasando en el cerebro con los antidepresivos, que recuerden que los antidepresivos no generan dependencia, no generan acostumbramiento, no generan un cambio, el paciente no deja de ser quien es, no hay efectos adversos a largo plazo. Se usan para muchas patologías, no solo para un paciente que está en depresión. ¿Sí? Y este efecto de cómo el antidepresivo favorece la reorganización de nuevo de
de las prolongaciones de las neuronas que favorece que no se reconecte todo. El paciente empieza a funcionar de nuevo. ¿Saben lo que dicen los pacientes? Tengo un tiempo más para pensar ahora. Ahora tengo un tiempo más para pensar. Eso te dicen. ¿Sabes qué significa? En vez de reaccionar, en vez de preocuparse enseguida por cualquier cosa, en vez de ese problema, bueno. Y después como que valoran la gravedad de la situación y ahí reaccionan o no reaccionan. Paz mental en un sentido. Hemos llegado al final de la clase porque me parece un despropósito que ustedes estén un viernes a la noche mucho más tiempo escuchando esto, pero ya saben que esta es la base para entender el tema. Si necesitan bibliografía complementaria a lo que está subido en la carpeta, me avisan. ¿Sí? Yo ahora voy a parar la grabación. Listo. A ver, ¿dónde está? Porque ya no hay ningún contenido que digamos acá que vaya a modificarles el conocimiento.